Los agentes de organismos internacionales y traidores de la patria continúan con la intención de infiltrarse y debilitar nuestras instituciones. Nuevamente, bajo la fachada de la defensa de los derechos humanos, se presentan como la panacea a todos los males. El objetivo de los embaucadores enemigos de la patria es la toma de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es una figura creada a partir de nuestra Carta Magna de 1992. Dicta el artículo 276 del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la profesión de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. En teoría, este organismo público actúa como puente de comunicación entre la sociedad y el Estado en el contexto de demandas sociales y ciudadanas insatisfechas. Analicemos los perfiles de los piratas traidores de la patria, agentes al servicio de los intereses extranjeros que pretenden copar esta comisión parlamentaria. El ex abogado de Juan Arrom y eterno activista a favor de los criminales epepistas de la ONG CODEUPI, Óscar Ayala Amarilla, presentó su postulación para el cargo de Defensor del Pueblo. Estos son algunos de sus antecedentes. Óscar Ayala Amarilla estuvo afiliado al partido Patria Libre, partido en donde nació la banda de terroristas y secuestradores del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Fue apoderado del secuestrador y prófugo epepista Juan Arrom para los comicios generales de 2003. Fue abogado defensor de la banda de Choré, la banda de asaltantes compuesta por miembros del movimiento Patria Libre, hoy convertida en el Ejército del Pueblo Paraguayo, movimiento al que Óscar Ayala también perteneció desde sus inicios. Fernando Lugo lo posicionó como titular del INDI durante su presidencia. Luego de su administración, se encontró que se habían adquirido tierras con un sobrecosto de 7.000 millones de guaraníes de nuestros impuestos. Óscar Ayala fue instigador y organizador del cierre del puente Remanso, utilizando como punta de lanza a pueblos indígenas para objetivos políticos e impidiendo la libre circulación, que es un derecho de todos los paraguayos. Es director ejecutivo de CODEUPI, la madre de las ONGs desestabilizadoras de Paraguay. A través de esta ONG, Ayala se ha encargado de defender a miembros del grupo terrorista EPP y hacer lobby para la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta, así como también desde CODEUPI promueven constantemente las agendas de género, aborto, indigenismo y LGBT. Trabajó para la ONG Tierra Viva, donde Óscar Ayala Amarilla solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado paraguayo pagar indemnizaciones por daño moral a supuestos familiares de indígenas fallecidos durante asentamientos, así como también el pago total por parte del Estado paraguayo de todos los gastos realizados por Ayala Amarilla y su pandilla en el marco de las supuestas investigaciones de la ONG Tierra Viva, exigiendo por viajes a Washington, honorarios, gastos de jurisdicción interna y gastos administrativos, un total de $42.000 aproximadamente del dinero de los contribuyentes paraguayos. El reprochable historial de Óscar Ayala Amarilla es extenso, ya que él mismo se encuentra íntimamente vinculado a los terroristas del EPP. Toda su vida parasitó el dinero de contribuyentes paraguayos y extranjeros con la excusa de ser un defensor de derechos humanos, pero actuando en realidad como agente extranjero desestabilizador de la nación. Le recordamos a Óscar Ayala Amarilla que nadie en su sano juicio le daría un solo voto para un cargo político, y sentamos postura de que bajo ninguna excusa toleraremos que un conocido rufián y cómplice de asesinos terroristas asuma el cargo de defensor del pueblo.
Paraguay es un país de gente honesta, trabajadora y con principios, y a los únicos que Ayala Amarilla sería capaz de defender es a sus pares, a los cómplices de criminales epepistas, a los cabecillas que utilizan a seres humanos como si fueran ganado para ocupar tierras, a los que instigan a la desestabilización, a los que invaden, violan y reclaman cosas por las que nunca han trabajado. Por último, tenemos de sobra argumentos para afirmar que Óscar Ayala Amarilla busca acomodarse en el puesto de defensor del pueblo con el principal objetivo de obtener la inmunidad del fuero. Otra joya de postulación presentada por el surdaje caviar para la toma de la Defensoría del Pueblo es la socióloga feminista Diana Vargas. Los antecedentes de esta supuesta defensora de los derechos humanos son: Diana Vargas trabajó como asesora del senador Pedro Santa Cruz, el mismo que presentó un proyecto de ley para legalizar las invasiones de tierras. Diana Vargas trabajó en la Comisión Nacional de Mecanismo para la Prevención de Tortura con el marido de Esperanza Martínez, Carlos Portillo, y con Roque Orrego Orué, el abogado que en reiteradas ocasiones defendió a los criminales del EPP. Vargas expresó al periódico Última Hora que la Fuerza de Tarea Conjunta solo trajo perjuicio y atropello a los derechos humanos. En el informe especial número 5/2014 del Mecanismo Nacional para la Prevención de Tortura, Diana Vargas, junto con Roque Orrego y Carlos Portillo, esposo de la senadora Esperanza Martínez, criticaron la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta durante el procedimiento realizado en 2014, en el que capturaron a integrantes del grupo terrorista EPP, al mismo tiempo que exigieron garantías judiciales para los epepistas que fueron apresados. En la misma línea, Diana Vargas también fue crítica con la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta, que durante el operativo contra los terroristas del EPP llevado a cabo en el año 2020, murieron 2 adolescentes reclutadas por el grupo criminal. Diana Vargas, junto con el senador Pedro Santa Cruz, mantuvo reuniones con la comitiva argentina que vino a Paraguay a hacer lobby político contra la Fuerza de Tarea Conjunta y el Estado paraguayo. Diana Vargas es una socióloga feminista que milita a favor de la agenda de género que destruye el principio de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Su activismo a favor de la agenda LGBT fue mencionado en el llamado Informe Alternativo Paraguay del año 2013, informe financiado por la Unión Europea y la OAC Foundation, una de las megaorganizaciones que financia a activistas y políticos de todo el mundo para estandarizar las leyes de los países y adecuarlas a los intereses de los financistas. Diana Vargas dijo al periódico Última Hora: "El aumento de las penas no es suficiente para la disminución de la violencia machista si no abordamos sus causas de la educación no sexista y un compromiso de superar la cultura que perjudica a hombres como a mujeres, con el agravante de que a las niñas y mujeres nos abusan o matan, quienes en teoría nos aman". El discurso feminista de Diana Vargas pretende instalar odio, desconfianza y discriminación hacia los hombres paraguayos. Este discurso misántropo destruye la igualdad ante la ley. A cambio del dinero de los grandes financistas privados y del dinero de los impuestos de ciudadanos paraguayos y europeos, Óscar Ayala Amarilla y Diana Vargas son agentes al servicio de intereses extranjeros y no son aptos para ocupar un cargo como el del defensor del pueblo porque sus historiales los descalifican. Otros postulantes a defensor del pueblo que han demostrado ser leales a organismos internacionales son la feminista radical Liliana Sayas, promotora de la agenda de género y del trato desigual ante la ley; Jorge Rolón Luna, miembro fundador de la INESIP, al igual que Roque Orrego y Juan Martens, es miembro del instituto que corrompe a la justicia paraguaya con ideologías progresistas y es promotor del control de convencionalidad que implica un ataque directo a nuestra Constitución Nacional. Milena Pereira Fukuoka, quien apoya las invasiones de tierras y la reforma agraria,
la cual promueve más asistencialismo, corrupción y repartija del dinero público en detrimento de las comunidades a las que dice defender. Eduardo Escobar Said, quien ejerciendo como viceministro de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, defendió el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia promovido por las ONGs Agentes Extranjeras y la ministra Teresa Martínez. Arnaldo Martínez Prieto, quien siendo juez en el caso Curuguatú, votó por la absolución de la sentencia de los 11 campesinos condenados. En el informe sobre derechos humanos fabricado por Codeupi en el año 2020, los ONGeros y agentes extranjeros exigen al Estado paraguayo cumplir las recomendaciones del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos formuladas a la Defensoría del Pueblo para la recategorización de su estatus. El Subcomité de la Acreditación de la Alianza Global es simple y llanamente un órgano de Naciones Unidas que sirve para presionar a los estados y lograr el sometimiento de los mismos a los principios de París. Solo por mencionar un ejemplo, uno de los requisitos esenciales de los principios de París dicta: cada Instituto Nacional de Derechos Humanos debe alentar sin reservas a sus respectivos estados a ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos y deberán preconizar que dicha ratificación se realice sin reservas. Esto en la práctica se traduce a que todos los comités de derechos humanos, como el Comité de las Desapariciones Forzadas o el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fueron creados para recabar información nacional, enviar informes anuales a Naciones Unidas y ejercer presión al Estado paraguayo para someternos a los acuerdos internacionales y estandarizar a nivel global las leyes de los países en detrimento de sus soberanías. Por lo tanto, tener una baja calificación en la Defensoría del Pueblo ante los ojos de Naciones Unidas por incumplimiento de normas internacionales es una noticia de la cual debemos enorgullecernos. Creemos firmemente que los intereses comunitarios por los que una verdadera Defensoría del Pueblo paraguayo debe velar son la defensa de nuestros derechos enmarcados en nuestra Carta Magna y, por sobre todo, la protección de la vida, la familia, la propiedad privada y la soberanía nacional. Este mensaje es para los diputados quienes elegirán al próximo defensor del pueblo. Los paraguayos de bien exigimos el cese de los atropellos a nuestra Constitución Nacional. Basta de prostitución institucionalizada y de bajarse cobardemente los pantalones ante las presiones internacionales. Basta de aceptar el dinero extranjero que nos acorrala y somete hacia la esclavitud moderna. A ustedes, políticos de turno, demuestren de una vez por todas que Paraguay es libre y soberano, o paguen las consecuencias del repudio y del escarnio que serán escritos con fuego en la historia paraguaya. Socialismo es miseria, comunismo nunca más.